abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versículo 18, y mientras la abren, quiero dar también la más cordial bienvenida a todos aquellos que ya están sintonizados con nosotros a través de la plataforma de YouStream, y seguramente nos van a estar viendo en diferido también en la plataforma de YouTube. Dios les bendiga y esperemos que esta palabra también sea de bendición para usted. El tema que vamos a estar compartiendo esta mañana es la investidura del Espíritu Santo a la iglesia. Se lo voy a repetir: la investidura del Espíritu Santo a la iglesia. Y hoy estamos en una sociedad de negocio, empresarial, también podríamos llamarle el empoderamiento de la iglesia. Si a usted le gusta usar ese término, es el empoderamiento de la iglesia a través del Espíritu Santo. Y quiero decirle a ustedes que el plan de Dios con respecto al mundo es un plan que se va a ejecutar a través de la iglesia. Lo digo así porque también quiero dejar claro un punto que es importante en esta época del posmodernismo religioso. El posmodernismo religioso es simple y sencillamente el nuevo tiempo al cual el mundo está ahora sumergido, que ha desplazado el modernismo. Y el modernismo incluía el cristianismo. Y ahora el posmodernismo ahora ya no incluye el cristianismo como una de las opciones para que la persona pueda vivir bien. Digo opciones, para nosotros es el único camino, pero estoy hablando en el mundo en general. Ahora hay un posmodernismo, creo lo que usted quiera creer. Ahora existe el panteísmo, que es Dios está en todo, Dios está en todas las cosas, Dios se manifiesta en todo, y por lo tanto, si Dios está en todo, eso significa que si usted encuentra a Dios haciendo una vista introspectiva interna en usted, entonces usted va a encontrar a Dios dentro de usted, lo cual significa que usted y Dios son uno, usted es Dios. Así de simple, eso enseña el panteísmo. El panteísmo se basa en unos principios gnósticos sobre los cuales el conocimiento es el nivel más alto, y eso viene a desplazar la Biblia, y eso es lo que está pegando al día de hoy en el mundo entero. Vamos a estar viendo algunas otras cosas durante el desarrollo de todo esto, pero Dios ha creado el proyecto que se llama iglesia. ¿Cuántos creen en la iglesia? Amén. La iglesia no solo como usted en forma individual, sino también la iglesia como un ente corporativo. ¿Cuántos saben que hay una organización llamada iglesia? ¿Y saben por qué lo digo? Porque actualmente hay una corriente que es relativamente nueva, que se llama la iglesia emergente, que nació en Europa. La iglesia emergente es un nuevo concepto que ahora la gente ya no se junta en un edificio, no hay un predicador que presida, ya no hay una norma que creer, sino que todos se juntan a tomarse un cafecito, se juntan en algún pub a beber un poco de vino, a leer eso en Europa pasa mucho, Estados Unidos también, leen un pasaje, otro lee otro pasaje, cada quien aporta, hay un como constructivismo en lo que es la comunicación, y luego cada quien se va contento de haber oído lo que el otro dijo. Nadie estableció, nadie habló de normas, de disciplinas, de advertencias, de demandas. No hay un edificio al cual mantener, no hay dinero que dar, no hay una autoridad reconocida. Eso se llama la iglesia emergente. Usted lo puede encontrar, si a usted le gusta entrar a Google y a todas esas plataformas y busque iglesia emergente. Y quiero decirle que hay 3 países totalmente inundados por los conceptos de la iglesia emergente. Uno de ellos, solo voy a mencionarlo, es Australia. Uno de los países también, en Canadá ahora me estoy recordando, en Canadá también, el segundo, el tercero no recuerdo, pero son afectados y son países muy ricos, países muy modernos, los cuales están siendo afectados por esta corriente. Así es que usted ve grupos que se juntan en un restaurante y ellos no reconocen ninguna autoridad. Ellos dicen todo nos va bien, nos juntamos, tenemos coinonía con nuestras esposas, nos juntamos para una fiesta, una celebración, pero nadie reconoce una autoridad. Eso es rasgo de la iglesia emergente. Y casi todas las doctrinas que han salido de la iglesia emergente son doctrinas heréticas, son herejías, porque no hay quien juzgue, no hay quien establezca y no hay un principio
Antes estaban los famosos, el Tratado de Westminster, que era un tratado donde se establecía toda la doctrina cristiana, y el precursor, el que la desarrolló, fue Juan Wesley. Creo que ustedes habrán escuchado a Juan Wesley. Él desarrolló lo que era estos principios de Westminster, y que son enunciados, es como el credo evangélico, pues, ¿verdad? Y él lo recuperó, los empezó a enseñar, y pues ahora ya no muy se cree en eso, pero eso será en otra oportunidad que estaremos hablando del tema. Pero lo que quiero decir es que Dios estableció la iglesia como un ente corporativo, como una entidad en la cual estamos organizados, estamos estructurados y estamos de acuerdo al patrón bíblico. Pero también no negamos que cada uno de los creyentes somos iglesia, ¿sí? Hacemos iglesia y somos iglesia. Ahora, ¿por qué le quiero hablar de esto? Porque de las citas que vamos a mencionar, como esta con la que vamos a abrir, que ya aparece en su pantalla, Mateo 16, 18, va a dar el inicio, el banderazo, para que la obra de Dios se le delegue al hombre. Inicialmente, Dios le delegó a Israel que fuera su portador de sus leyes. Sin embargo, Israel se apropió de las reglas, de las leyes, pensando que era un mensaje único para ellos, pensando Israel que Israel era el fin último de todo. Todos los que son sionistas creen eso, que Israel era el fin último de todo, y en realidad Israel solo era un medio. Por eso la Escritura dice que a Israel le fueron dados los pactos, la herencia, a Israel le fueron dados la promulgación de la ley y el cuidado de la palabra. Sin embargo, ellos creyeron que eran la última Coca-Cola del desierto, creyeron que Dios, su plan solo era para ellos. Pero quiero decirles de que Dios es muy amplio, porque su plan no solo es para Israel, su plan es para todo el mundo. Si usted lo quiere corroborar, no lo busque, solo escriba. Si usted quiere apuntar esto, el Salmo 64 nos menciona que Dios le dijo a Israel que lo iba a bendecir, de tal manera que Israel iba a ser de bendición para todo el mundo. Pero la bendición de Dios no solo era para uno, era para todas las naciones. ¿Cuántos creen eso? Ahora bien, vemos en el Nuevo Testamento la aparición de una nueva estructura, una nueva entidad que se llama la iglesia. Mateo 16, 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Que dice, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi eclesia. La palabra griega es eclesia con doble K. Eclesia es una palabra compuesta que significa los que están afuera o los que han sido llamados para estar fuera. Eclesia, eso significa. No es lo mismo que la congregación del Antiguo Testamento, que eso era totalmente judía. Estamos hablando de una nueva congregación, una nueva institución llamada eclesia. Repita conmigo, eclesia. Ese es el nombre original en griego de la iglesia, los que han sido llamados para estar afuera. Y yo creo que es muy sugestivo el nombre, porque eclesia es los que han sido llamados para estar fuera del mundo. Jesús dijo en Juan 17, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sin embargo, ser guardados del mal, estando en el mundo, significa no vivir bajo la ley del mundo, estar afuera del mundo, estando dentro. No sé si entiende el concepto. Ustedes y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O usted se sujeta a las leyes de la tierra igual que yo. Sin embargo, hay una ley superior que nos rige a los cristianos, que es la ley de Dios. ¿Cuántos lo saben así? De las cuatro paredes de su casa para afuera, gobierna todo el sistema moral, el sistema bajo el pecado, bajo la caída que impera. Pero de las cuatro paredes para adentro de su casa, usted establece la regla de Cristo, la ley del reino. Amén. Entonces, aquí dice, sobre esta estructura humana, no está hablando de Pedro, no vamos a entrar en el dilema de que Pedro es el fundador de un movimiento religioso, o si se lo está diciendo a los demás, no vamos a entrar porque ese no es el tema.
lo que voy a establecer es que sobre una base humana, Él va a establecer su misión en el mundo. Ahora, le voy a decir una cosa. Dios, qué arriesgado, qué emprendedor Dios con nosotros. Porque Dios va a basar el desarrollo del Nuevo Testamento sobre una entidad formada por seres humanos. Ahora, Dios, quiero decirle a usted, Dios sabe quiénes somos nosotros, ¿o no lo sabe? ¿Usted cree que Dios se va a correr el riesgo sabiendo que nosotros a veces sí queremos, a veces no queremos, a veces estamos de buen humor, a veces estamos de mal humor? ¿Cree usted que es confiable que Dios pueda, o es razonable, o es lógico pensar que Dios va a delegar todo en su iglesia y le va a decir, bueno, me voy de vacaciones, me voy a Dubái, me voy a ir 2 semanas y ustedes arreglen el mundo, ahí nos vemos? ¿Usted cree que Dios va a hacer eso así? No. Dios va a usar al ser humano, obviamente, porque son sus medios, el instrumento. Él dijo, la iglesia está formada por gente, y sobre ese grupo, esa entidad, esos que están parados en la roca que es Cristo, yo voy a establecer toda mi organización y toda mi misión en la tierra. Por eso dice esta gran escritura, las puertas del infierno no prevalecerán. No solo es una escritura para crear una entidad visible ante todo el mundo, sino que también Dios estaba estableciendo una entidad espiritual que iba a ser reconocida en el mundo espiritual. Quiere decir que el diablo, los ángeles caídos, que dicho de paso están presos, los demonios, todos aquellos que no habrán de ser salvos, que solo Dios sabe quiénes son, todos ellos en algún momento reconocen espiritualmente que hay una entidad superior que está sobre ellos, y esa entidad se llama la iglesia. Lo que el enemigo no le gusta es que usted lo sepa, que usted esté consciente y usted se empodere en esa posición y usted pueda empezar a desarrollarse como la iglesia. Así es que cuando usted esté frente a un endemoniado, y mi amado amigo que me ve por la televisión, cuando usted esté frente a una persona endemoniada, no le dé miedo ni se achicopale. Usted dígale, yo soy la iglesia y las puertas del infierno no pueden contra mí, porque Él me ha empoderado. Y vamos a hablar un poco de ese empoderamiento, de esa investidura que Dios le va a dar a la iglesia. Yo espero que usted salga animado, contento de esta mañana, y ya no le empiecen a dar miedo las sombras que ve en el cuarto, los sonidos raros, los espíritus chocarreros, que oye un ruidito por ahí y empieza usted. Pero tampoco se exponga viendo cada película que usted sí que de una vez, hombre. Se receta unas películas, La Casa Embrujada, El Aro, El Superaro, El Recontraaro, El Aro chino, el tailandés, el japonés, el alemán. Y usted ya ha visto todos los aros. De plano, ¿cómo no le va a dar miedo si su alma es tan vulnerable que hasta a uno le da miedo? Mire, hermano, yo quiero decirle a usted, a mí me da cosa cuando veo una película de miedo, sí me da cosa. Yo araño, muerdo y me pongo, pero frente a un endemoniado no. Todos los que me han acompañado a liberar saben cómo yo libero. Yo le cuento al diablo y al enemigo su fin. Tú estás estorbando a esta persona, tenés razón. Entraste como un oportunista porque este otro también se expuso. ¿Estamos de acuerdo, chamuco? Dice el endemoniado, ok, estamos de acuerdo. Pero él tiene un recurso que tú no tienes a favor. Ojalá se le quede la fórmula como yo libero. Él tiene un recurso que tú no tienes. Él se puede arrepentir y tú no. Tú ya estás condenado. Él, aunque sea pecador, si pide perdón, la sangre de Cristo lo limpia de ese pecado y lo vuelve de nuevo a poner en la posición donde estaba, y entonces tú ya no tienes derecho sobre él. Además, tú ya sabes tu fin. La Biblia claramente lo dice. Jesús, ayer íbamos de regreso con mi hijo, que habíamos ido a ministrar con algunos hermanos y venimos a la medianoche, íbamos a casa e íbamos hablando sobre este tema. Y yo le contaba a él, le decía qué es lo que piensan los demonios, y lo quiero compartir a usted. El Señor en su palabra
le habla a los demonios, y o más bien los demonios le hablan a Jesús y le dicen: vienes antes de tiempo para atormentarnos, le dicen los demonios del Gadareno. O sea que ellos ya saben que tienen un tormento. Jesús dijo: cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda en lugares desérticos buscando reposo y no lo haya. Entonces tú nunca tienes reposo. Para ese momento el chamuco ya está todo engarabatado, ¿verdad? La persona, porque no resiste la palabra. Usted no le ande contando que vete fuera porque tienes que irte fuera. El diablo no lo oye, el diablo oye la palabra y no le agrada. Los demonios, por eso usted debe de aprender la palabra para poder reprender, porque el diablo reconoce la palabra, no a usted. Lo reconoce a la autoridad que usted trae. Pero si usted no es bíblico, no le va a decir: vamos a hacer un mantra, vamos a entrar en el nivel supra y vamos ahorita a hacer una limpia, te voy a chilquear. Se ríe el diablo de uno. Todos los chilqueros que van allá a los lugares de aquí de Guatemala, que les hacen su limpia, y la gente dice: ya sanó. Mentira. Lo que pasa es que temporalmente los espíritus, como ya tienen negocio con el brujo, con el espíritu, la entidad que tiene dominado el brujo, se va temporalmente y después regresa, peor para la gente. Entonces cítele la palabra y dígale dónde es su fin. Si está escrito que tú te vas a ir al infierno y estás peor, porque luego el infierno, junto con el diablo, con el falso profeta, con el anticristo, junto con los demonios y junto con todos los que han pecado, los que han fallado, y todos los espíritus que han salido, los que estaban ocultos, los que estaban guardados y reservados, que salen, son llevados al lago de fuego para ser atormentados por la eternidad. ¿Por qué te andas resistiendo si Cristo te venció? Cristo le dijo a tu jefe, demonio, que está hablando del diablo, ¿no? Él le dijo a tu jefe: yo veía del cielo caer a tu jefe como un rayo. ¿Qué dice Isaías 14 y Ezequiel 28 de ti? Gusano eres. Sí, eras hermoso, pero gusano eres espanto. Fuego sale en medio de ti, tu cama de gusano eres. La gente te ve y se ríe de ti porque eres espectáculo. Para ese entonces dice: ya me quiero ir, ya no quiero ir. Entonces ahora, ya te conté tu historia para que se la cuentes a tus demás amigos. Ahora te vas y les cuentas adiós. ¡Pum! Y sale el demonio. Esa es una buena estrategia, pero tampoco le dé una clase de Biblia 2 horas a un demonio, ¿verdad? Solo dígale a todo lo que le va a pasar, a dónde se va a ir. Y si usted quiere, un día nos juntamos y si nos toca una administración, por favor me puede acompañar y podemos ministrar juntos para que usted aprenda a liberar. Amén. ¿Cuánto les gustaría entrar al cuartito de liberación? ¿Está? Ahí atrás, ¿verdad? Tienen que tener el Espíritu Santo. Tiene que tener bautismo del Espíritu Santo, si no, no se mete. Así que pídanle ya al Señor que los llene de su Espíritu Santo. Eso es por ustedes, no por el espíritu inmundo. Entonces regresemos de esta pequeña desviada que me di. Él va a edificar su iglesia, pero sobre la base responsable que Él es el fundador, que Él es el autor, que Él es el mentor, que Él es el jefe, la sustenta. Y el plan llamado iglesia no puede fallar. Que algunos hombres hayan fallado con el paso de la historia, eso no significa que el proyecto de Dios ha fallado. El proyecto de Dios sigue vigente. Y nos conviene a nosotros meternos al vagón donde está el plan de Dios para poder nosotros tener participación de su reino. Dios ha llamado a su iglesia para tener esa autoridad. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Para que esta iglesia cumpla esa misión y sea la gestora del plan divino, tiene que ser investida. Vamos a ver cómo Dios la va a investir con el Espíritu Santo, pero quiero que vea usted, aparte de la llenura del Espíritu Santo que va a recibir la iglesia, que lo voy a mencionar más tarde, quiero comentarle otras cosas más que recibe la iglesia como beneficio. Lucas capítulo 10, verso 19. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. La palabra que se utiliza aquí en autoridad, he aquí os doy potestad,
otras versiones dice, os doy autoridad, es la palabra exousia en griego. La palabra exousia tiene por lo menos 3 significados primarios, prácticos. Es exousia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Tiene usted esa palabra en su Biblia que dice, os doy autoridad, os doy potestad? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad, he aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ahora, aquí no está literalizándose nada, aquí lo que se está hablando es espiritualmente, porque ponerle los pies a una serpiente, un encantador lo puede hacer. Podemos llamar a alguien el día de hoy para que lo haga y lo hace mejor que nosotros si lo hablamos físicamente. Está hablando de algo espiritual. La palabra exousia en griego es delegación de autoridad, pero sobre 4 bases. 1, capacitación. Escuche bien. Dios nos da su capacitación. O sea que antes de que ustedes estrenen el puesto, Dios lo va a capacitar. ¿Cuántos han tenido que pasar por una capacitación antes de entrar allá a desarrollarse en un trabajo? ¿Cuánto les sucedió? Tuvieron que recibir una capacitación. ¿Está de acuerdo conmigo? Y aquí exousia es capacitación dentro de sus connotaciones del griego. Es que la persona es capacitada por Dios para desarrollar su obra. O sea que Dios tiene su propio departamento de recursos humanos. Y Dios a través del Espíritu empieza a capacitar a su iglesia. Muchas veces usted ni se da cuenta, pero Él lo empieza a capacitar. El segundo significado de autoridad o potestad o exousia es orientación. Dios solo no nos da la capacitación, sino que también Dios nos da orientación. Porque usted puede estar capacitado pero desorientado. Bueno, usted es bueno para tal cosa, pero hay un océano azul afuera, entonces tiene que escoger dónde Dios lo va a poner, tiene que orientarse específicamente al área, y eso es una tarea de la iglesia. La iglesia orienta para que las personas puedan trabajar en sus 5 áreas funcionales que menciona el apóstol Pablo en Efesios. Los maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores. En esas 5 áreas funcionales: pastoral, magisterial, profética, apostólica, ¿verdad? Ahí donde usted puede desarrollarse en la iglesia. Entonces, no solo el Espíritu Santo y Dios mismo, Jesús lo dijo, nos va a capacitar, sino que también nos va a orientar, pero también nos va a fortalecer. Y fortalecer, Dios sabe que nosotros en el camino, en su servicio, nos vamos a desanimar. ¿Cuántas veces no se ha sentido usted desanimado? Y viene el Espíritu Santo y nos empieza a fortalecer, y esa es una de sus cualidades. Pero también el Señor va a desarrollar carácter en nosotros. O sea, no solo nos capacita, nos orienta, nos fortalece, sino que nos ayuda a que sea desarrollado nuestro carácter. En las empresas muchas veces a uno le enseñan a desarrollar su carácter y a guiar su personalidad para beneficio de la empresa, para que usted, si es un vendedor, pueda ser una persona que pueda hablar en público, para que se pueda relacionar, para que pueda vender, para que pueda cerrar el círculo de la venta, y lo ayudan en eso. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a tener el carácter cristiano para poder movernos en esta misión llamada iglesia. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Vamos bien en este punto? Amén. Él nos da entonces la capacitación, la orientación, la fuerza y el carácter para hollar serpientes y escorpiones. Creo que cambia un poquito el sentido y nos hace más responsables de lo que Dios nos ha llamado a hacer, esa tarea de ser iglesia. Nos ha llamado a que cuando tengamos esa autoridad manifestada en nosotros, entonces el enemigo no nos va a poder tocar, ni una fuerza del enemigo podrá llegar a nosotros y nada nos va a dañar. Fíjese que interesante es que se está hablando de serpientes y escorpiones. Ellos dañan y ellos no necesariamente con su fuerza, porque usted puede vencer una serpiente o pararse en un escorpión. Estamos hablando que cuando esos bichos o esos insectos o esa
víbora, ese reptil, nos ataca y logra entrar a nosotros, a lastimarnos con su veneno, nos puede matar. ¿Cuántos quieren tener la autoridad de Dios? Amén. Usted quiere tener autoridad sobre los demonios, sobre las circunstancias, pero también sobre su carácter, sobre sus malos pensamientos. ¿Cuántos no quieren tener el dominio sobre su carácter? No levante la mano, pero yo creo que muchos necesitamos tener dominio sobre nuestro carácter. A veces nuestra boca se abre más rápido de lo que nuestro espíritu responde. Y usted dice, ups, lo dije. Oh, ya, perdón, disculpe, ya lo dije. Dos versos atrás, en lugar del verso 19, el verso 17, siempre el capítulo 10 de Lucas, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiere decir que hay una autoridad en el mundo espiritual que Dios le ha dado a la iglesia, no solo de que no van a prevalecer las fuerzas del enemigo contra la iglesia, sino que los espíritus se le van a sujetar a usted. Pero ¿cómo es el principio de sujeción? Es cuando usted aprende a sujetarse a Dios, Dios le sujeta a usted las cosas. Ánimo, que usted quiere que le funcione, que se le sujeten los chamucos y usted no se sujeta a Dios. Si los demonios reconocen ese principio, si usted se sujeta al Señor, ellos se le sujetan a usted. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué aquellos exorcistas ambulantes que habla el libro de los Hechos empezaron a echar fuera un demonio y dijeron, te reprendemos en el nombre del Cristo que predica Pablo? Vengo en el nombre de aquel hombre que predica aquel hombre. Así no se puede. Porque el diablo lo que ve es el distintivo de hijos. Cuando ve que somos hijos, porque Juan 1 dice que a los que le recibieron les ha dado poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales le presentan al enemigo su DPI espiritual y le dicen, yo soy hijo, así es que te sujetas a mí. Es como cuando usted está en la empresa y usted es el dueño y usted delega a su hijo porque usted va a salir a una actividad fuera y deja a su hijo, aunque su hijo sea un poquito inexperto, no sea igual que usted, pero usted lo ha delegado, lo ha empoderado. Usted le ha dicho, tú te vas a quedar en la gerencia mientras yo estoy fuera, y llama a todos los principales de la empresa. Le dice, mi hijo se va a quedar en mi lugar entre tanto que yo vengo, porque voy a ir a preparar el lugar donde voy a hacer la nueva empresa. A él tienen que sujetársele. Y el patojo ahí. Y todos los gerentes van a verlo, ¿verdad? Todos los pastores van a verlo. A él, ok. A él le plugo escoger Dios. Él le plugo escogerte a ti para su misión en la tierra, para desarrollar su gran plan. Mire, qué lindo es sentir esa responsabilidad. Da un poco de miedo y ñañara, diríamos nosotros. Pero hermanos, Dios ha escogido a su iglesia. Dios pudo haber escogido a otras naciones. Dios pudo haber levantado a Israel en este momento. Israel vive su propio dilema local, físico, por su tierra para regresar. Ellos están peleando una tierra, nosotros estamos peleando la herencia eterna. Dios pudo haber restaurado en estos tiempos a Israel. Si el capítulo 11 del libro de los Romanos dice que Israel tiene endurecimiento en parte. Imagínense que Dios dependiera que Israel se volviera, ya se murió un montón de gente y no es salva. Por eso Dios levantó a la iglesia, a usted y a mí, en su plan eterno, no solo para salvar al mundo, sino salvar al propio Israel. ¿Cuántos se gozan por eso? Usted y yo somos llamados a desarrollar ese plan. Así es que nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones, nos ha llamado iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros. Mateo capítulo 10, versículo 5, pero también nos ha dado algo, un recurso más, antes de darnos la plenitud del Espíritu, la llenura, que es lo que voy a estar hablando después de este versículo. Mateo capítulo 10, versículo 5 dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren qué instrucciones las que les dio a los 12.
¿Está conmigo? Por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis. Le está diciendo a lo que había circunscrito a que no fueran a toda la gente. Verso 7. Y yendo, predicad, le dice a los 12. La palabra griega es keruso. Proclamen y anuncien. Proclamen y anuncien. El reino de los cielos se ha acercado. Escritura muy preciosa. El reino de los cielos se ha acercado. Pero mire qué autoridad les da. Versículo 8 del capítulo 10 de Mateo. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Por cierto, la palabra gracia es una palabra que en el Antiguo Testamento tiene una connotación más amplia de lo que nosotros creemos que en el griego se menciona gracia. Gracia es la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo es misericordia, pero con la particularidad de que es un regalo, un don, una capacitación divina para poder cumplir las demandas de Dios. Gracia es su habilidad en nosotros para hacer su obra. Dios nos da la capacidad para buscarlo. Él nos da esa gracia para sentirlo. Porque si dijéramos que de nosotros depende sentir a Dios, usted lo siente de vez en cuando. Depende de buenas o de malas, usted lo siente. El Espíritu Santo le da la gracia, la capacitación para sobrellevar circunstancias difíciles y las mismas demandas del reino. De gracia recibisteis, dad gracia. Así es que ustedes y yo como iglesia, y esto quiero ser muy honesto y no lo quiero decir con miedo, no lo quiero decir como supeditado a que pueda cumplirse o no pueda cumplirse, porque a final de cuentas, quien administra esto es Dios. Y si Dios lo está diciendo que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. El problema es que usted y yo sintamos que si oramos por alguien o ministramos a alguien por lo que va a decir ahorita este versículo y no sucede nada, el que va a quedar mal voy a ser yo. Usted no tiene ni una capacidad de sanar a nadie. Le pone la mano a una persona, lo único que le transmite a usted es sus gérmenes, su sudor, la suciedad de su mano. Es lo único, o el calorcito, o su peso. Es lo único, pero el que hace la obra es Dios y Él lo hace como Él quiere. ¿Cuál es el mandato de nosotros como iglesia? Hacerlo. Ahora nosotros, voy a ver si voy a orar, si Dios me habla, si Dios quiere. Hágame el favor, usted ponga la mano. Si Dios quiere hacerlo, Él lo va a hacer. Si Él no lo quiere hacer, aunque usted esté ungido, usted esté con 40 días de ayuno, no va a hacer nada, porque Él es el dueño de la obra y solo somos los instrumentos. Mire qué dice ahí entonces. Verso 8, sanad enfermos, limpiad, que dice también, leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ya lo habíamos leído anteriormente. Sanad enfermos. Así es que cuando usted sepa de una persona que está enferma, vaya y ore, porque Dios le ha delegado, lo ha empoderado para hacerlo. No me llame a mí a las 3 de la mañana. Pastor, venga a orar usted. Y usted no tiene lo mismo que tengo yo. ¿Cuál es la diferencia entre su mano y la mía? Es que la suya está más ungida. ¿Quién dice? Tal vez yo estoy viendo una milica, no a las 3 de la mañana, pero digamos, estoy leyendo un libro o orando a las 3 de la mañana, pero a las 10 de la noche estoy viendo mi película y usted me llama, pastor, vengas. No estoy diciendo que no voy, claro que voy, pero hágame el favor, usted tiene lo que yo tengo y yo tengo lo que usted tiene. Voltéese y diga, soy la iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra mí. Él me ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada me dañará. Y también dice, y estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, hablarán nuevas lenguas y Y puedo de colada decir, sano enfermos en tu nombre, limpio leprosos, resucito muertos. Hágalo. ¿Por qué le da miedo?
Si es la misión de la iglesia. ¿Sabe por qué nos da miedo? Porque si no pasa nada, van a decir: el chambón es usted, el chambón soy yo, que no pasa nada. A final de cuentas, ¿quién es el que sabe qué va a pasar? Dios. No, primero tiene que pasar, hermana, el curso, tiene que ministrarse, tiene que abrir su corazón, y de repente es un cáncer invasivo que solo le quedan 2 días. No, usted tiene que, mire, le vamos a dar su curso de rompimiento de maldiciones. Después le vamos a dar los 24 fundamentos durante 6 meses. Y luego los 24 fundamentos para ser discípulo, y luego nos da los 20 fundamentos para ser un servidor. Quiere decir que usted en un año ya está preparada para que la ministre sanidad. Es así la cosa. Cuando su hijo se le enferma, deje de estar diciendo: voy a llamar a la, no voy a decir marcas porque no pagan la publicidad aquí, voy a llamar a la farmacia, al botiquero, voy a llamar o me voy rápido. Espérese. Voltéese con su hijo que tiene la fiebre, está convulsionando. Y yo te ministro sanidad, porque así dice la palabra: en el nombre de Jesús recibe tu sanidad. Solo eso diga. Ni los obijeen. No, aunque ese es su estilo humano, ¿verdad? No, usted como quiera, ministrelo. No le eche sal, porque no es carne cecina. No le ponga aceite, porque no es ensalada. Solo declare la palabra, como dijo el gran hombre del tiempo medieval: la sola escritura, o la sola escritura es la que hace la obra de Dios. Diga la palabra, iglesia, empecemos a confesar la palabra, y la palabra no va a volver vacía, sino que va a hacer todo aquello para lo cual fue enviada. Bueno, si lo cree, démosle un aplauso al Señor. La palabra va a hacer la obra, no nosotros. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Ahora somos muy predecibles, somos muy pastores profesionales, muchos hermanos ya no son tan aventados como antes. Veamos las promesas que el Señor ha dado. Lucas capítulo 24, verso 49. Ahora sí, prepárese. Vamos a ver la promesa del Padre. Y quiero decirle una cosa: la promesa del Padre era la manifestación y permanencia del Espíritu Santo en medio de la iglesia. Esa era la gran promesa de Dios, dicha en el Antiguo Testamento. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros, dice, asentad a la ciudad, en la ciudad de Jerusalén. Voy a leer otra versión, porque esta es una versión, creo que sí, la actualizada. Le voy a leer la Reina Valera revisada, porque la actualizada está un poquito diferente. Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué dice? Investidos del poder desde lo alto. La última palabra que escribe Lucas de lo dicho por Jesús. No se muevan hasta que sean investidos. Y el tema en esta mañana era, o es, la investidura de la iglesia bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. No se muevan, mis amados hermanos. Lo que está diciendo es, no es que no hagan la obra de Dios, sino que está diciendo, esperen la investidura, aunque esto honestamente era algo para la iglesia de hace 2000 años. Usted tiene que esperar algunas veces la voluntad de Dios, pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando de algo literal que estaba por acontecer, lo cual los iba a revestir para poder ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta ¿dónde? Lo último de la tierra. ¿Y cómo iban a hacer eso? Alguien dice, es que las 5 o 6 persecuciones que aparecen en el libro de los Hechos fue lo que Dios planeó para que ellos salieran. No, hermanos, eso de cajón Dios lo utilizó, claro,
Pero Dios sabía que después de tener a los 120 reunidos, porque antes, ¿cuántos eran los que habían? 500. Jesús se le apareció 500 personas y durante 40 días les habló del reino. Y durante 10 días, cuando Jesús se fue, hasta que vino el Pentecostés y estaban en el aposento alto, de los 500 solo quedaron 120. ¿Cuántos se habían ido en 10 días? 380. Divide 380 dentro de 10. ¿Cuántos se iban de la iglesia diariamente? 38. Si esas fugas son tremendas. Si a usted se le va uno de la iglesia, a mí se me va uno de la iglesia, me duele el corazón. Imagínate 38 diarios. Pero quedaron 120. Y sobre esos 120 vino el Espíritu Santo en Hechos 2, los llenó de su presencia e inmediatamente los sacó a 3 continentes, a Asia, a África y a Europa, para que fueran a llenar esos lugares con la palabra de Dios. Pero fueron llenos del Espíritu Santo, investidos, no embestidos. No los embistió, ¿verdad? No los tiró, los revistió. Los llenó de su presencia. Por eso uno de los mensajes más importantes que la iglesia no debe de olvidar y debe estar muy consciente es ser llena del Espíritu Santo. Ahora estamos con el dilema si la glosolalia es bíblica, las lenguas son bíblicas, que si no las debemos de hablar, que las lenguas espirituales solo edifican a una persona, entonces no se deben de hablar en la iglesia, que hay lenguas humanas, que hay lenguas muertas, que hay muchos hermanitos que tienen lenguas vivas, que ese es otro tema, ¿verdad? Que si se deben de hablar, no se deben de hablar, los bautistas contra los pentecostales, que estos contra los centroamericanos, que estos con los ortodoxos. Mire, hermano, la llenura del Espíritu Santo incluye eso y otras cosas más. Así es que usted ahora se va a empoderar cuando llegue a su casa, junto con su familia, y usted va a declarar y va a decir: hoy la calamidad termina en esta casa. Este pleito que nunca salimos, y yo declaro que esta casa está fundada sobre Cristo, que es la roca, la Petra, la roca inconmovible. Y yo, como un Petros, como una roca cualquiera, estoy sobre la roca, la cual han desechado los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La roca es Cristo, y ningún infierno, ningún demonio, nadie me va a sacar, ni a mis hijos van a ser robados. Porque, hermano, qué triste el día de hoy, que familia de cristianos con sus hijos impíos. Estamos repitiendo el dilema de Elí. Es que pobre el nene, tiene derecho a su novia, pobrecito el patojo, ¿verdad? Él tiene que ser feliz, él tiene que tener la juventud que yo no tuve. Mi hijo, usted sea Salomón, le pongo el manto salomónico. Tenga sus 1000 novias. Usted gócese, mire qué fisicón el que Dios le dio. Igual que yo, igual que el Tata salió, mire, pinto. Vaya y sea feliz. Ya no hay demandas. La gente usted ya con que la gente va a la iglesia y tenga su limpiaconciencias el domingo, pues ni modo, ¿verdad? Eso es lo que piensa la iglesia emergente. Yo solo me reúno un ratito, hablo de la Biblia y me voy. Y una reunión donde no se sacan conclusiones, donde no se estudia seriamente y no se llega a un raciocinio y no se llega a un avance espiritual, solo es ir a perder el tiempo. Ir a hacer el gossip. Para los que no saben inglés, la tertulia. No estoy criticando a los que se reúnen en restaurantes. Yo también voy, predico en restaurantes, 5 de la mañana, a veces tengo que ir yo a predicar algunos desayunos de empresarios y lugares. No estoy diciendo de ellos, ellos son ministerios evangelísticos, es otra cosa. Estoy hablando de gente que quiere vivir la iglesia como que fuera una actividad social. Valga el regaño pastoral. La promesa, ¿cuál era la promesa? Le dijo: no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Y usted me va a decir: ay, hermano, pero aquella escritura que dice la Biblia que el Señor dijo que iba a venir sobre ellos y les iba a soplar y les iba a decir: recibid el Espíritu Santo. Esa escritura no está hablando de
de que ellos recibieron los apóstoles el Espíritu Santo antes de Hechos 2. No es así. ¿Se recuerda que Jesús les dijo ya resucitado? Le sopló y le dijo recibir el Espíritu. ¿Se recuerda esa escritura? Lo que estaban haciendo ellos era nacer de nuevo. Es lo que Pablo le llama el engendramiento. Mire pues, una cosa era cuando en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía, porque le quiero contar que el Espíritu Santo se movía en el Antiguo Testamento. Es que alguien dice que hay los tres actos de la gran novela de Dios. El primero es el Padre, luego es el Hijo y luego es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos han enseñado, pero los tres siempre han actuado. Lo que pasa es que los tres siempre han actuado, pero uno ha tenido un poco de protagonismo más que el otro. Pero la Trinidad siempre ha estado en la historia del hombre. El Espíritu se movía en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. No, alguien dice, es que el Espíritu de Dios no es el mismo Espíritu que de Cristo y no es el mismo Espíritu Santo. Hágame el favor, no le cambie nombre. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de hoy y la eternidad. Es el mismo de siempre. Siempre ha sido el mismo. Pero ellos, venía el Espíritu Santo sobre ellos, sobre los apóstoles, sobre los 70, pero se iba el Espíritu Santo. Igual como cuando Sansón, dice la Biblia, que iba Sansón caminando y Dios miraba que tenía que hacer una obra del Espíritu y llenaba a Sansón. Y de repente Sansón no se transformaba en Hulk, ya mucha televisión, mucho Hollywood. El hombre era, yo creo que Sansón no era un Charles Atlas, no era un tipazo. Era una persona normal. Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien, ya no es normal. Se vuelve una persona con poder sobrenatural en él. Y él venía, Sansón, y podía agarrar las puertas con una mano, con la otra mano, con una quijada de asna, podía matar 500 de un solo golpe. Venía el Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu Santo se iba, volvía a ser el normalito. Cuando iba a mover un cajoncito, le decía a su ayudante, mira, por favor, échame la mano. Pero cuando venía el Espíritu Santo, la fuerza sobrenatural venía. La diferencia de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era que el Espíritu Santo solo venía e iba, venía e iba. En el Nuevo Testamento ya no es eso. Acompáñeme por favor a Juan capítulo 14 y vamos a ver cómo actúa ahora en el creyente el Espíritu Santo, empoderándolo y revistiéndolo. Verso 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Quiere decir que el inconverso no tiene Espíritu Santo, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque ¿qué dice? ¿Qué dice? Mora en vosotros. Y si les quedó duda, que mora en vosotros y después se va, no, mora en vosotros y estará en vosotros. Verso 23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. La palabra morada que se usa ahí es el equivalente a tabernáculo, tienda. No va a ser un hotel de paso, sino que es una morada permanente. El Espíritu Santo, si tú aceptaste a Cristo, naciste de nuevo, entraste al proceso de la regeneración, el Espíritu Santo ya mora en ti y mora en mí permanentemente. Permanentemente, ya no se va. Y si pecamos, no se va. El Espíritu Santo se contrista, se puede hasta apagar. Es decir, al decir apagar no es que se mata en nosotros su función, no. Él está a un lado ahí, solamente espectador, triste de que siendo iglesia parecemos circo, que siendo su templo, su morada, hemos vuelto motel la casa de él con otros amores conviviendo. Sonó duro, ¿verdad? Hasta a mí me dolió.
haremos morada. La promesa es ahora. El Espíritu Santo está permanente en ti. No le creas al diablo, se me fue el Espíritu Santo. David decía, ¿de dónde se ha ido de mí el Espíritu Santo? Eso era antes, pero ahora en Cristo el Espíritu Santo está ahí. Aun cuando nosotros estamos haciendo las peores cosas, ahí está el Espíritu Santo. Mire qué responsabilidad, Él nos ve. Si yo me siento avergonzado cuando hago cosas malas, no se preocupe tanto de que alguien le oiga su historia, usted se ministre. Preocúpese de qué Él piensa de usted y lo que Él vio. ¿Está conmigo? Bueno, a su salud. Usted sudando y yo tomando una coca fría con hielo. Delicioso. Hechos 2, 14, y vamos ya terminando. Hechos 2, mire cómo está ahora ya el cumplimiento de la promesa. Y esto lo va a decir Pedro, después de que recibieron la llenura del Espíritu Santo, aquellos la promesa que fue dada por Dios. Viene Pedro, un buen judío, y cita el Antiguo Testamento. Una cita de un profeta menor, el cual, como otros profetas del Antiguo Testamento, hablaron de que el Espíritu de Dios vendría a capacitar, a llenar, a empoderar a su pueblo. Mire qué dice Hechos 2, del verso 14 al 21. Entonces Pedro, ya no el mismo Pedro corta orejas, porque una de las cosas que el Espíritu Santo hace es regenera, ¿verdad? No va a mandar a nadie a hacer su obra todavía en ciertas áreas chueco. Pues tenemos chuequencia, si cabe la palabra en el lenguaje, en otras áreas, pero en algunas Él nos pide que no tenemos que estar desenfocados. Poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos que están viendo ustedes con esta manifestación el día de hoy, no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea, es muy tempranito, aunque hoy día los bares no cierran, perdón, la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Va a amarrar Antiguo Testamento y va a traer una promesa que ahora no solo Israel, sino la iglesia está siendo beneficiada. En los postreros tiempos, o los postreros días, dice Dios, esos eran los postreros tiempos. Voy a derramar mi espíritu sobre toda carne, y la evidencia es lo que acaban de ver. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Había gente ahí recibiendo una unción. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ya no solo iba a ser con la escuela de Nayot que había fundado Samuel en el Antiguo Testamento, no iba a ser una élite exclusiva de profetas, sino que iba a ser el don profético revelado a toda su iglesia. Después Pablo en 1 Corintios 12 habla de la administración de los dones. Y luego dice Darío por prodigios y empieza a hablar de otras cosas que van a venir en los postreros días. Esa palabra se cumplió ahí en Hechos 2. Se estaba inaugurando la iglesia con el derramamiento del Espíritu Santo de Dios, con una manifestación y un poder tal que Pedro solo con su sombra al pasar la gente era sanada. 5,000 se convirtieron de un solo. Nada que usted y yo con nuestras estrategias de con el G12, con lo piramidal que usamos de la estrategia esta que hacemos encuentro. Cuando hay unción la gente llega. No hay que estarla convenciendo. La estrategia es buena,
lo que se llama la ortopraxis. Es buena, la práctica de fe es buena. Las estrategias son buenas, pero debemos de preocuparnos que en un lugar haya unción. La gente fue a buscar a Juan el Bautista al desierto en pleno sol, calcinante, nada que había aire acondicionado, butacas, todo bien elegante. La gente lo seguía. Aclaraos, mamá, ya me desmayo. Mi hija, acompáñame, mira, el profeta está hablando. Véngase aquí a Tuto, me la llevo yo. Vamos, tome un poquito de agua para que no se me deshidrate. Y Juan predicando en el desierto, la gente ponía ahí sus telas para no quemarse las piernas, y en el sol calcinante, pero si tenían algunas porciones de pelo descubiertas por ahí, pues se ponían su sombrerito, se echaban su aceitito, su Copperton arriba y sus lentes, y llegaban a oír, porque cuando hay unción uno sigue. Yo me acuerdo que antes las iglesias quedaban bien lejos y uno en camioneta se iba a los cultos, lloviendo los pisos de tierra. Ahora tenemos que alfombrar, poner buses para que la gente llegue. Necesitamos unción en la iglesia para que los templos se llenen. Denle un aplauso al Señor por eso. Necesitamos su presencia, ya no le demos tanta vuelta. Eso es lo que necesitamos, su presencia. Y creo que hemos estado jugando a la iglesia a veces. Y esto me pone un desafío a mí también como pastor, para pedirle al Señor que nos alinee a su propósito para poder cumplir la misión de la iglesia. Esto coincide. Ese día vino una visitación tremenda del Espíritu Santo, y esa onda expansiva está llegando hasta el día de hoy a la iglesia. Termino citándole, no lo voy a leer, solo se los quiero enumerar, los 7 beneficios que recibe el creyente cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, la investidura. Solo se los quiero, nada más, y tal vez los podemos enlistar ahí, mi querida hermana. Número 1, el Espíritu Santo nos anima o fortalece. Juan 14:16. El Espíritu Santo nos anima, nos fortalece, se le llama el Paracleto. ¿Sabe por qué se llama así? Porque es para un montón de cletos. Paracleto. A veces usted no se siente desanimado y viene una fuerza espiritual que lo dice. Le dice, sigue hombre, ve a la iglesia. No, es que me hicieron caras, que no sé qué. Ve, no veas al hombre. ¿Y de dónde le sale ese versículo? Ni se acuerda. Ve, pero es que tengo problemas, que mientras más busco a Dios, más líos me vienen. Parece como que fuera la suerte negra, que nunca levanto cabeza. Cuando soy en el mundo, ni modo, el diablo está contento. Pero va usted a la iglesia, se le empieza a complicar todo. ¿Qué necesita el Paracleto? El animador, aquel que le fortalezca, que le diga, vamos adelante hombre, hay una meta. No veas las circunstancias, no veas como los espías cuando fueron a ver la tierra prometida. Son ellos gigantes y nosotros parecemos langostas frente a ellos. No entremos. Mejor hubiéramos muerto en el desierto. Allá en Egipto por lo menos tumba ahí hubiéramos tenido, y un sepelio cristiano, y nos hubieran hecho fiesta y cafecito y sanguchitos. Pero aquí nos van a matar y ni nuestros huesos van a quedar vivos. Mejor regresemos. Y Josué y Caleb dijeron no, porque tenía un espíritu diferente. Entremos y poseamos, porque Jehová nos los ha entregado en nuestras manos. Hagamos la guerra y poseamos la tierra prometida. Posean la tierra prometida. Bueno, si le vas a dar ese aplauso, dáselo bien al Señor. Poseamos la tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? Tu proyecto, tu graduación, la universidad, un negocio, tu hogar, tu esposo, tu esposa. Consagrarte. ¿Cuál es tu tierra prometida? Pero vas a entrar a pelear y hay gigantes. Necesitas el Espíritu Santo que te anime. Número 2, el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Juan 14:26a, o sea, la primera parte del verso. Él nos enseñará. Él es el maestro, el capacitador, ya lo dijimos. Él nos va a enseñar. Número 3, Él nos va a recordar todas las cosas. Como nosotros somos olvidadizos. ¿Sabe qué pasa? Que uno de los problemas de ser olvidadizo no es que usted tenga un problema de memoria. Su problema es que piensa muchas cosas a la vez. Y cuando uno anda pensando muchas cosas a la vez, no puede retener todo. Es como que tenga 20 carpetas abiertas en su computadora de 286. La abre, se le traba. Necesita comprarle y poner una memoria con teras para que le funcione bien. Eso solo lo da el Espíritu Santo. Pero usted se pone a abrir 10 carpetas al mismo tiempo, se va a trabar, se le va a trabar y va a tener que resetear otra vez el disco duro. Como diría mi consiervo, mi patojo, yuju.
No es broma. Un pastor que yo respeto mucho. Número 4, dará testimonio de Jesús. El Espíritu Santo va a dar testimonio de Jesús. ¿Sabe por qué va a dar testimonio de Jesús? Porque van a haber otros que van a hacerse pasar por Jesús. Ahí va a haber gente que va a llegar con ustedes y usted va a tener que estar bien en el Espíritu para discernir la gente que está llegando. Por eso la iglesia de Éfeso, del Asia Menor, que menciona Apocalipsis 1, el Señor le dijo: porque has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. O sea, se habían metido gente que decía que tenía, pero no tenía nada. Eran como la higuera, solo hojas y nada de fruto. El problema es cuando uno se para en un púlpito y uno cree que está dando el fruto y solo es pura hoja. Es como cuando usted come cierta comida, a usted le gusta la carne y solo le dan verdura y así asomadita la carne, mire, como que así la chita. Y a usted le gusta su gran bife, su gran pedazote. Usted ahí anda, ay no, si ni que yo fuera vegetariano, me voy a poner verde. Ay no, solo eso y la carne. Así es la gente. Solo es hojas. Por eso cuando Jesús pasó en un lugar y vio la gran higuera, dijo: qué grandes hojas. No es tiempo que dé fruto, pero esas hojas que tienes como para que dé fruto. Cuidado usted con andar blofeando y que muy ungido y muy metido con Dios y no tiene nada. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, vino Jesús, metió la mano y dijo: aunque sea un higuito hoy para el camino. Qué pura hoja. No había nada. Entonces dijo: la voy a maldecir por andar aparentando lo que no eres. Si tenés hojas, porque tenés fruto. Es que Señor, yo soy una planta de sombra. No doy fruto, pero evito el calor. Entonces mejor díganme que esos son, no que dan fruto. Juan 15, 26. Dará testimonio de quién es Cristo. Número 5, convencerá al mundo de justicia, de juicio, pecado, justicia y juicio. ¿Quién es el que convence al pecador? No es usted, ni yo, ni las 4 leyes espirituales. Es el Espíritu Santo. Lo mismo que la sanidad. Usted tiene enfrente a un ateo, pero súper, hiper, mega ateo, que no cree nada. Y él dice: soy ateo por la gracia de Dios. Yo me he encontrado un montón de ateos, pseudo ateos, y un montón de cosas raras. Diga la palabra y la palabra va a hacer el cambio, porque el que cambia es el Espíritu Santo a la gente, no usted ni yo. No le ande, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez yo evangelicé a un muchacho y perdí mi tiempo. Más que todo le hice perder yo tiempo al muchacho, porque yo no estaba enfocado. Me empezó a preguntar de los ovnis. Me empezó a hablar del más allá, porque el ateo siempre le gusta hablar de esas cosas de Nat Geo, de National Geographic, todas esas charadas raras, ¿verdad? Y usted como se la lleva así de higuera, ¿verdad? Venid por acá, te voy a enseñar qué es esto. Y le empieza a hablar. Solo está dándole información a un inconverso. Usted dígale: yo no sé si hay aliens o no. Tengo a mi amigo que se parece a alguno de ellos, pero no. Solo, a veces dudo porque parece alien, pero no es alien. Pero tú conoces a Cristo. Tú necesitas a Cristo. No le hable al alma, háblele al Espíritu. Y dígale: Él murió por ti y dio su vida por ti. Necesitas recibirlo. Necesitas abrir tu corazón para gozar de las bendiciones que Él te ofrece. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quién es el que hace la obra de convencer de juicio, pecado y justicia? ¿Quién? El Espíritu Santo. Igual que con la sanidad, evangelicemos y no andemos esperando: es que lo voy a llevar a la iglesia para que usted le hable de Dios. Igual que la llamada a las 3 de la mañana por el enfermo. Evangelice usted con el que comparte en la universidad, en el trabajo, en el taller, en cualquier reunión. Evangelice a la suegra para que se vaya al cielo. Allá va a ser regenerada, cambiada, transformada. Ahí nosotros todos vamos a estar en una plenitud. Háblele de los beneficios de la vida nueva. ¿Quién es el que cambia? El Espíritu Santo. A final de cuentas, creo que el resumen del discurso en esta mañana, muy acalorada, en este verano aquí en Guatemala, es: quien hace toda la obra es el
Nosotros solo somos instructores. Usted y yo creemos que somos los protagonistas de la película. Hágame el favor, bájase un poquitillo al cuarto, quinto nivel. Usted solo es relleno de la escena. El que hace la obra es Él. Y aún si lo usa usted, pues usted está lleno de su presencia. Usted sabe que tiene la garantía que aunque Él haga lo que haga con otros, Él está siempre con usted, guiándolo. Termino. Los dos últimos. Número 6. Nos guía a toda verdad. Juan 16:13. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. En este tiempo relativista, en este tiempo en que la verdad cada vez se va diluyendo más, y la gente anda diciendo, no hombre, es que el problema es que la verdad es relativa a usted. Todo depende, porque los chinos creen una cosa, la cultura budista cree otra cosa. Mire usted, el taoísmo cree esto. No hombre, usted mucho, el cristianismo ya fracasó, ya está fuera de serie, ya no. Mire, si un Jesús frustrado que lo mataron, un líder que murió. Él nos guía a toda verdad. Quiero decirle una cosa en esta mañana. Si tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a confundir. Vamos a ser guiados a toda verdad. Si nos confundimos, es porque nosotros perdimos la perspectiva. Nos salimos del plan de Dios. No es Dios el que se equivocó. Es que ya no voy a la iglesia porque la palabra se equivocó y no se cumplió. Y no dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos la palabra de Dios. Si usted, el profeta, no le da palabra, o no le da palabra halagüeña, o le da una palabra y se equivoca, tiene esta palabra más certera, que esta no falla nunca. Es la palabra de Dios. Aprenda la Biblia. Ella le va a enseñar a cómo vivir, le va a enseñar a ser guiado por ella. Y lo último, Juan 16:14. Glorificará a Cristo. Hoy nos damos gloria a nosotros. Hoy le damos gloria a los hombres, a una iglesia, a un modelo, a una institución. Llegó el momento que las estrellas sean bajadas del firmamento ministerial. Y la única estrella que brilla es la estrella matinal, la estrella de la mañana, Cristo. Por eso nosotros no ponemos un nombre que nos identifica detrás de un púlpito. Por eso nosotros no proclamamos una entidad local, a pesar que creemos en la institución. Somos el cuerpo de Cristo. Todas las iglesias formamos lo que es la iglesia universal. El término católico es un término mal utilizado. Católico es universal. Más universales somos los cristianos evangélicos que los mismos católicos romanos, porque nuestro mensaje es universal. Es de impacto para todo el mundo. Pero usted no es católico en el sentido de la religión. Usted es cristiano. Glorificará a Cristo. Lo único que le evita a uno el orgullo, la vanidad, la vanagloria, es glorificarlo a Él. ¿Qué dice el capítulo 4? Y con eso termino. Quisiera que tal vez los músicos me acompañen. De Apocalipsis dice el capítulo 4. Y los 24 ancianos, los 12 representantes de los patriarcas y los 12 representantes de la iglesia, se quitan sus coronas, las tiran delante del Señor y le dicen: digno eres tú, Señor, de tomar el trono. Tuyo es el reino, el poder para siempre. Cuando usted tenga una dificultad y no entienda qué está pasando, párese en su sala, en su casa o en su vehículo, deténgalo y dígale: Señor, no entiendo esto que está pasando, pero tú eres glorificado en esta prueba, en esta situación difícil. No entiendo qué está pasando, pero la gloria es tuya, Señor. Y si algo bueno, algo me sale bien, tu nombre es glorificado en mi vida. Vamos a ponernos de pie.